Bienvenidos a un nuevo episodio de Aventuras Totales. Hoy estamos en Silverton, un pequeño pueblo de las montañas, San Juan, de aquí de Colorado. Es precioso, tiene todos estos edificios antiguos. Lo vamos a recorrer. Quédate con nosotros. Para llegar a Silverton tomamos la Ruta 550, más conocida como la carretera del $1.000.000. Al principio comienza muy suave, pero pronto veremos los grandes picos de la cordillera. Si subís en coche no tendrás problemas, pero si estás arrastrando una casa rodante, seguro tendrás que hacer un par de paradas para descansar el motor y los frenos. La ruta en sí no es para nada angosta, pero si ver los barrancos te da vértigo o simplemente no te gusta conducir en la montaña, hay una buena alternativa. Este simpático tren turístico hace recorrido de ida y vuelta entre Durango y Silverton. Eso sí, prepárate para pagar aproximadamente unos $100 por persona. Luego de muchas curvas, subidas y bajadas e increíbles paisajes de la cordillera, llegamos a Silverton. Allá lo vemos en ese valle. Pero antes de ir a recorrer este pueblito, vamos a buscar un lugar para acampar. Hay varios sitios dentro del área que pertenece al Bosque Nacional, donde se puede acampar de gratis, ya que es tierra pública. Encontramos este buen lugar entre los árboles, pero no es cuestión de acampar en cualquier lado. Los sitios están predeterminados por el servicio forestal y se distinguen por los círculos para hacer las fogatas. Silverton es un pequeño pueblo de montaña que solo cuenta con 700 habitantes y, como la mayoría de estos pueblos, sobrevive gracias al turismo. En verano las temperaturas son templadas, porque se encuentra a 2.800 metros de altura, pero en invierno pueden llegar a 20 grados centígrados bajo cero. Los edificios de la calle principal son alucinantes, es como estar en una película del lejano oeste. Todos están muy bien pintados y en un excelente estado de conservación, un lujo. Además de distintos negocios y varios restaurantes, hay un curioso hotel. Naturalmente, está amueblado como en aquella época. Como dijimos, el turismo es la clave de supervivencia de este pueblo. Si nos alejamos tan solo una cuadra en la calle paralela a la principal, nos vamos a sumergir aún más en el lejano oeste. Además de restaurantes y negocios de comida, en esta calle vamos a encontrar cantidad de edificios históricos. Entre ellos, una pintoresca cárcel que fue construida en 1883, que a pesar de tener barrotes de hierro, no se ve muy segura. Parece que hay una banda. A ver. Veo muchos negocios cerrados. Yo he estado en este pueblo en 2 o 3 oportunidades hace varios años y nada que ver, estaba todo a full. Pero no sé, parece que la pandemia le dio bastante duro. Qué pena. Y sí, es una lástima. De todas maneras, Silverton no se rinde y va hacia adelante. Y también nosotros debemos hacer nuestra parte, que es visitar, respetar y contribuir a la economía local. Por eso hoy comeremos una deliciosa pizza y nos iremos a la casa rodante a descansar.
Bueno, se va terminando el día, va empezando a oscurecer y ha empezado a llover, así que vamos a dar por terminado el día de hoy. Mañana a la mañana, bien temprano, nos vamos a ir a hacer un sendero, aquí a unas 4 o 5 millas. Es un sendero sumamente difícil, bien desafiante, así que estamos muy entusiasmados por hacerlo. Que hay que tener cuidado con estos. Los alces son peligrositos. Bueno, estamos comenzando este sendero. Son como las 6:30 de la mañana. Muy poca gente en el sendero, así que hay que estar alerta con los animales. Vamos a ver si lo podemos hacer. Anoche pasé muy mala noche, dormí menos de 2 horas, pero mañana anuncian tormenta, así que es hoy o nunca. Pero bueno, vamos a ver. Mis pulmones no están a full, así que mejor me callo la boca y camino. Uno de los tantos arroyitos que vamos a tener que cruzar. Qué belleza este sendero. Es un poco difícil, la verdad, porque es mucha inclinación, pero una hermosura. Bueno, tuve mi primera caída, tropezón, y no fue por estar filmando, ¿eh? Simplemente me di vuelta para acá, después me di vuelta rápido para el otro lado, me mareé un poquito y me resbalé porque está un poquito embarrado porque ayer llovió. Pero bueno, estoy bien, un poquito machucado, pero estoy bien. Además, un tropezón no es caída, ¿verdad? Empezó a salir un poquito el sol, así que va a calentar. Esta mañana, cuando arrancamos, era como 4 o 5 grados centígrados más o menos. Pero bueno, con el ejercicio obviamente y el sol va a subir la temperatura. No hemos llegado hasta la mitad del camino todavía, así que falta bastante. De allá venimos, donde está el arroyo. Y todavía no llegamos a la mitad. Ay, ay, ay. Otra caída de agua. Esto en la primavera está lleno de agua, cuando se está derritiendo la nieve. Pero ahora ya en verano ya se seca. Estamos parando cada 5 minutos, pero bueno, hay que hacerlo porque el cuerpo no da. Lo que pasa es que no se puede parar por mucho tiempo porque aquí en la zona del bosque ahora se alborotaron un poquito los mosquitos, porque como, claro, empezó a subir la temperatura, empezaron a volar. Mira, andan por acá, está lleno. Vamos. Este pequeño pedazo es el único pedazo que a uno le da un poco de descanso que no están en su vida. Aquí se divide el sendero. Por aquí uno va hacia el Island Lake, o sea, la isla del lago. Y por aquí se va al Ice Lake, o sea, lago de hielo. Para ahí vamos. Bueno, llegamos a la base de la tundra, ya casi no hay árboles, así que van a parar un poquito los mosquitos, pero la subida continúa. Ahí está el laguito y todo el arroyo que corre. Ahora hay uno de los afluentes que vamos a tener que cruzar. Si no mal recuerdo, era bastante complicadito, aunque cuando nosotros vinimos, creo que era en junio, y por supuesto había más agua, así que espero que esté más sequito.
En esta área de acá la gente muchas veces viene y acampa, traen su carpita y acampa, pasan la noche y después continúan el ascenso aquí de la tundra, porque además de Ice Lake y Iceland Lake hay otro lago más, o sea, hay varias combinaciones que uno puede hacer aquí de distintos senderos. Así que resulta, si uno quiere hacer todo, obviamente resulta un poquito demasiado para un solo día. Entonces mucha gente trae sus carpas, acampa aquí, pasa la noche y después continúan a la mañana. Este era el arroyo que tenía mucha agua. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Ay, ay, ay. Va a estar un poquito desafiante. Bueno, lo logramos, pudimos pasar ahí. Está bastante difícil, nos mojamos un poquito los pies. Lo que pasa es que, claro, ayer llovió casi toda la noche. Entonces, obviamente hay muchísima agua, no solamente del deshielo, sino también de la lluvia. Y por eso está bastante difícil el paso. Pero bueno, lo hicimos, nos mojamos, pero acá estamos, a seguir ahora. Si recuerdo bien, esta última parte del sendero es bastante en subida otra vez. Así que no voy a poder hablar mucho. Vamos. Casi arrastrándonos, pero llegamos. Dios mío. Sí, lo logramos. Aquí estamos. Qué cosa más bella. Qué color. Dios mío. Es increíble el color del agua. ¿Cómo puede ser tan celeste y tan cristalina a la vez? Bueno, lo logramos. Por momentos pensamos que no. El último tramo veníamos arrastrándonos. Ya no dábamos más. La altitud obviamente te pega. El esfuerzo es bastante grande. Encima, como dije anteriormente, solamente dormí 2 horas. Así que eso tampoco me ayudó mucho. Pero bueno, lo logramos. Ahora para la bajada es un poco más fácil, pero es más peligroso. Hay que tener mucho cuidado. Así que no voy a filmar. Voy a guardar todo y nada, simplemente concentrarme en lo que estoy haciendo para no lastimarme. Pero bueno, qué lugar este, ¿eh? Qué belleza. Lo que hace este sendero tan difícil es la inclinación. No es que es tan largo, creo que son 8 millas, o sea, 4 de subida y 4 de bajada. Pero el problema es que en esas 4 millas que uno sube, hay una diferencia de altura de alrededor de 3.000 pies. Es muchísimo. Continuamente está subiendo, subiendo y subiendo y subiendo hasta llegar por encima de los 12.000 pies de altura, que es donde estamos ahora. Cansa mucho. Obviamente que si uno está en muy buen estado físico lo puede hacer sin problemas, pero si estás un poquito fuera de estado o bastante fuera de estado o tienes alguna condición médica, te recomiendo que no lo hagas, porque las posibilidades de que te rescaten aquí, no hay señal de celular,
no hay manera que un helicóptero te venga a buscar. Aquí sí, pero durante el trail no. Así que es mejor pasar de largo. Bueno, yo creo que vamos a ir emprendiendo regreso. Es bueno descansar, pero no descansar demasiado porque los músculos se relajan mucho y ya después no puedes enfrentar la bajada. Así que para abajo. Una última mirada. Adiós. Algún día nos volveremos a ver. Eso espero. Llegamos. Sí. Qué bárbaro. Tengo que ser honesto. Pensé que me iba a morir ahí arriba. Me agarró un dolor de pecho. Una cosa horrible, no podía respirar. Me asusté un poquito. Estuve un poquito bravo porque son 4 millas de ida, nada más, y 4 de vuelta. Pero esas 4 millas es para arriba, para arriba, para arriba, sobre piedras, sobre palos, sobre agua. No para, no te da descanso. Así que, bueno, pudimos lograrlo. Más allá del susto, todo bien, sobreviví. Pero me llevo la alegría de poder haber visitado este lugar otra vez. Claro, la otra vez estaba más en estado físico, era más joven también, pero bueno, llamado de atención, otra vez te lo digo, si no estás en buen estado físico o tenés alguna dificultad física, no lo hagas, te puede costar la vida. Bueno, ahora a la casa rodante, a darse una ducha caliente, comer algo y a descansar. Luego de una merecida noche de descanso, continuamos nuestro camino hacia el noreste de Colorado. Tenemos un largo camino por carretera sinuosa hasta llegar a nuestro próximo destino. Y como salimos un poco tarde porque no teníamos nada preparado del día anterior, trataremos de evitar las paradas. Eso sí, estamos disfrutando al máximo de estas vistas increíbles. Las montañas San Juan son realmente imponentes. Muy bien, estamos atascados en tráfico en la carretera de $1.000.000. Sabíamos que estaban haciendo reparaciones y esperábamos esto. Esa fue la razón por la cual he decidido no parar en Ouray, hacer una vista bien rápida como para poder mostrarles un poquito. Es que lo que ha sucedido es que hemos tenido un problema mecánico con la camioneta. Tuvimos la ayuda de un mecánico que me lo solucionó parcialmente, pero cuando llegue a una ciudad más grande lo voy a hacer revisar con mayor detención. No me gusta llegar tarde a los campamentos, tenemos una reservación hecha y realmente me molesta cuando esas personas llegan de noche a despertar a todo el mundo, a hacer un ruido instalando sus casas rodantes. Así que definitivamente no quiero ser una de esas personas. Por eso es que vamos un poquito rápido y con esto vamos a terminar este video. Espero que te haya gustado, que le des like, que te suscribas al canal y como siempre que le des a la campanita para que te avise cuando subimos nuevos videos. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos pronto.